Solamente falta don Julio, ¿no? Sí. Bien, buen día, personal de Gendarmería. Reanudamos la audiencia. Corresponde seguir escuchando los alegatos de clausura de las defensas. ¿Qué defensor va a hacer uso de la palabra? Yo sería Ricardo Robles, por don Ulises Aedo Valdés. Deme un segundito. Abrir. ¿Cuánto tiempo requiere, señor Robles? Señoría, atendido que tengo que hacerme cargo de los 4 hechos, voy a solicitar 1 hora y media. Lo escuchamos, señor. Gracias. Señorías, entre la comisión de una falta administrativa y la comisión de un delito, existe una gran distancia jurídica. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no pudieron probar sus respectivas acusaciones, las cuales tienen muchas incongruencias e incoherencias. Tampoco pudo ser probada la demanda civil. ¿Perdón? Tampoco pudo ser probada la demanda civil. Señoría, en el alegato de clausura del fiscal Serrano, fue un reconocimiento de la debilidad de su caso. Pues en el hecho 1, sobre el contrato de honorarios a suma alzada de doña Lía González González, cambió su teoría del caso, expresada en su alegato de apertura, de la funcionaria fantasma, entre paréntesis, una funcionaria que, en sus palabras, solo iba una vez al mes a cobrar un cheque, a luego, en el clausura, el de una operadora política, respecto del cual no rindió ninguna prueba de su actividad política paralela, y luego hizo un giro en la acusación de que nunca trabajó, a que no realizó las funciones específicas del contrato de honorarios, admitiendo entonces, su señoría, implícitamente que sí trabajó. Luego, en el hecho 2, relativo a Transportes Ríos, ya no sostiene una colusión, sino nos dice en clausura que existe un contubernio. Señoría, si somos abogados, debemos usar bien el lenguaje. Según la Real Academia Española, contubernio es habitación con otra persona, cohabitación ilícita. Según el fiscal, entre funcionarios municipales y la empresaria Silvana Ríos. Sin explicar cómo sucedió esto, y menos los elementos de prueba.
También recordemos que en el alegato de apertura se postuló una nueva teoría del caso por parte de Fiscalía, al menos respecto a los hechos 2, 3 y 4, la teoría de la triangulación de dineros y bienes y servicios. Otra teoría. Finalmente, el fiscal pide al tribunal la recalificación de la conducta de la empresaria Silvana Ríos a un uso malicioso de instrumento público, del cual respecto no hace ninguna cita, y luego avanza hacia los hechos 3 y 4 de los grupos de imputación, deslizando que la supuesta falsificación de actas consideradas como instrumentos públicos, según él, serían en realidad falsificación de certificados de funcionarios públicos previstos en el artículo 205 del Código Penal. O sea, ahora ya no son instrumentos públicos, entonces nos vamos a otra parte. Luego, respecto de los delitos de fraude al fisco imputados en los 4 grupos de imputación, desliza y en realidad no estaríamos en el tipo penal del artículo 239, sino en la figura del artículo 236 del Código Penal. Una distracción pública de fondos. Entonces, reconociendo por aplicación arbitraria del destino de dineros públicos, reconociendo entonces, señoría, lo que nosotros siempre hemos dicho, de que no hay perjuicio económico. Así, de esta manera, Fiscalía en su clausura ha desconocido todas sus alegaciones y pruebas, dando un giro total en sus teorías del caso formuladas que ya no sabemos cuál de todas nos tenemos que quedar. Y claro, esto conecta justamente con lo que señalamos, las incongruencias y incoherencias de esta acusación. Y por supuesto, la debilidad del caso y la inexistencia de los delitos acusados. La Fiscalía no pudo probar un fraude al fisco. Señoría, un caso de fraude al fisco requiere contabilidad, tal como lo dijimos en el alegato de apertura. Requiere una auditoría sobre los saldos finales, como dijo el perito Leonardo de la Hoz, para determinar si existen faltantes de dinero, los balances, el libro mayor, las cuentas bancarias, las conciliaciones bancarias. Bueno, nosotros trajimos el libro bancario, ¿no es cierto?, de la cuenta del Banco BCI, sobre la cual se giraban los cheques. Y está cuadrada mes a mes, durante el año 2012 y durante el año 2013. La Fiscalía no probó un perjuicio económico a la municipalidad con la contabilidad de la misma, tal como se nos dijo, de acuerdo a nuestra legislación tributaria y comercial. Los libros contables hacen plena fe. Pero, ¿qué nos dijo el perito Leonardo de la Hoz? Que al revisar el tomo 9 de la carpeta de investigación de Fiscalía, que tenía el libro mayor del año 2010, 2011, 2012 y 2013, al del 2013 le faltaban hojas.
Esa es la desprolijidad de esta investigación. No fueron auditados los saldos finales de las cuentas de la contabilidad, como se dijo, los libros balances, el libro mayor, el libro de cuentas bancarias. Y así lo reconoció en un contraexamen la perito contable de Policía de Investigaciones, a un contraexamen de este defensor, reconoció que no se hizo auditoría a la contabilidad municipal, ni tampoco la información se cruzó con la contabilidad de los proveedores. Tampoco Fiscalía probó un engaño, elemento del tipo penal, del delito de fraude. ¿Cómo fue este engaño? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿A quiénes se engañó? ¿Qué suficiencia tiene este engaño? ¿Qué finalidad tuvo este engaño? Todavía no sabemos. Estas interrogantes cruciales no fueron probadas por los persecutores. Se señaló por Fiscalía que existía una colusión entre funcionarios municipales y una empresaria de transporte, al menos en el hecho 2. En el hecho 3, también postula una concertación de funcionarios públicos, pero en este caso es sin proveedores. Aquí no hay proveedores. Aquí la señora Clara Sea no está concertada con los funcionarios municipales y en el hecho 4 tampoco está concertada con la señora Marta Mardones. Otra incoherencia de esta acusación. No fue capaz de probar cuáles fueron las acciones concretas desplegadas en calidad de maniobras u operaciones que exige el Código Penal. ¿Cuándo se juntaron? ¿Cuándo tomaron estos acuerdos criminales? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrieron estos conciertos? No hay en la acusación señaladas circunstancias de tiempo, lugares, fechas, no hay un contexto, y ante tal pobreza fáctica de estas acusaciones y de la rendición de pruebas ante este tribunal, es que evidentemente no se puede condenar, sino absolver. Tampoco probaron los persecutores un dolo, es decir, que hubo una intención expresa de defraudar al municipio. Ni siquiera en los ex servidores públicos, Susana Fonseca e Ignacio Moreno, a quien el día de hoy el Ministerio Público ha manifestado que cooperaron. Por supuesto que menos en los directivos, entre los que se incluye mi representado, don Ulises Saedo, quien señaló como medio de autodefensa. A esa altura ya teníamos claro que hubo compras al margen de la ley de Chile Compras. Estamos hablando después de la renuncia del Dideco. Porque el alcalde estaba con depresión. Hubo una reunión con el alcalde en su casa, quien estaba enfermo. Y teníamos que seguir el camino correcto. Y así se hizo el oficio ordinario 323, de fecha 23 de mayo del 2013, me trasladé a Concepción, ingresé el oficio a la oficina de partes de la Contraloría Regional y solicité una reunión con la Contralora Regional, doña Gloria Briones, en esa época, quien
me señaló que ahí había hecho lo correcto. Señoría, esto fue calificado por uno de los fiscalizadores de Contraloría que declaró acá en estrado, Astudillo, que esto él lo calificaba como una autodenuncia. Fue la municipalidad la que puso en conocimiento esto de Contraloría desde el punto de vista administrativo, y no los concejales del Pozo y Gasmuri lo hicieron después. ¿Cuál era el camino, a lo mejor, más fácil y menos complicado? Haber tapado esto. No denunciar y tratar de arreglar esto por vía interna. Pero no se hizo. Se hizo lo correcto. Mi representado dijo, como administrador tenía que hacerlo. Si no, se diría que lo estaban tapando. Se acompañó el oficio 323 por esta defensa como prueba documental. Don Ulises dijo, miles de decretos debíamos firmar al año. Y yo como administrador hacía una revisión formal. Señoría, se acompañaron por esta defensa como prueba documental los certificados del actual director del DAEM, del actual director de salud y también del municipio. Y nos dan cuenta que en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, en promedio, por cada departamento, 4.000, 5.000 decretos. 3.000, 4.000, 5.000 decretos. Es decir, en un año normal, en la municipalidad se firman, en promedio, entre 10.000 y 15.000 decretos. ¿Podemos hablar de dolo? No, señoría, claramente que no, de acuerdo a la lógica de las máximas de la experiencia. Señoría, los persecutores descansaron durante 5 años en la investigación administrativa de la Contraloría General de la República. Hicieron referencia al sumario disciplinario, la vista fiscal, el informe especial de investigación 52, el informe especial 86, investigaciones que tenían por objeto exclusivo determinar responsabilidades administrativas, no penales. Y como lo manifestó expresamente la funcionaria de la Contraloría, la fiscal instructora de la unidad jurídica, doña Gladys Ferrá, en estos estrados, dijo, a mí no me corresponde determinar y pronunciarme sobre la responsabilidad penal de los acusados. Es decir, se le ha querido dar una connotación penal a una investigación administrativa. Agregó que varios de los acusados fueron sancionados por faltas administrativas. Debido a que el cotejo de los contratos de suministro, las bases de licitación, la información soportante de los decretos de pago, se advirtió que en muchos de ellos existían errores, por cuanto no había relación entre lo establecido en las bases específicas. Entonces, señoría, los persecutores se equivocan rotundamente cuando pretenden, en base a una investigación en sede administrativa, configurar y probar tipos penales. Existe una gran distancia
entre el derecho administrativo sancionador, el cual, por cierto, no se articula en base a la noción del debido proceso y derechos garantistas, ni menos a valorar elementos objetivos y subjetivos. Los protocolos que aplican funcionarios de Contraloría son la aplicación de protocolos de carácter objetivos, que se aplican con la lógica de un auditor, un checklist. Cumple, no cumple, cumple, no cumple. A ellos no les interesa otro tipo de circunstancias. Eso está bien en derecho administrativo. Pero en derecho penal no. El derecho penal es mucho más complejo. La complejidad y las limitantes del jus puniendi y el derecho penal, como la construcción de tipos penales, suponen una estructura legal de acción, antijuricidad, culpabilidad, difícil de acreditar, y que queda de manifiesto en este juicio. Y en base a un alto estándar de prueba como es la duda razonable. Señoría, se deslizó por los persecutores en clausura que las defensas querían minimizar estos hechos. Si las teorías del caso de las defensas no han minimizado los hechos, han explicado realmente cómo sucedieron los hechos. Y las teorías del caso en general de las defensas son que los hechos son un desorden administrativo que se generó en la Oficina de Participación Ciudadana, a cargo de la Dideco, dado por la informalidad y la falta de control en el proceso de compras. Esta teoría, señoría, es mucho más armónica con la rendición de pruebas que se han visto en este juicio y la valoración de las mismas. Si tenemos en cuenta, sus señorías, que el derecho penal es de última ratio y que el sistema jurídico ha operado eficientemente en sede administrativa. Tenemos gente sancionada con sumario, tenemos juicios de cuenta, un fraude extraño, señoría, sin perjuicio económico acreditado para la municipalidad y tampoco sin funcionarios que se hayan enriquecido. Señoría, la municipalidad de Chillán Viejo no fue objeto de un fraude. De la rendición de las pruebas contables y de toda la prueba que se ha rendido, la conclusión es la contraria. La municipalidad se enriqueció sin causa. Según lo demuestra la prueba contable y el informe IE 52, pues se le quedó debiendo dinero a los proveedores. Se acompañó por esta defensa un cuadro resumen, parte del sumario, y que se basaba también en información del IE 52, en el cual se le debe a los proveedores 103 millones de pesos aproximadamente. Y en virtud de ello, señoría, la municipalidad le fue pagando a algunos proveedores mediante contratos de transacción. Contratos de transacción que fueron autorizados por el Consejo Municipal. También lo acompañé como prueba documental, por ejemplo, en el caso de Calzados Locus. Y esto se hizo previamente en virtud de una consulta a Contraloría General de la República, tal como lo dijo don Ulises Aedo. Y dijo, se le consultó a la Contraloría General de la República, que en base, le dijo que tenían que pagarle a los proveedores en la medida que ellos pudieran justificar, porque de otra manera operaría
el principio del enriquecimiento sin causa y por eso se debían cancelar las deudas. Señoría, y esto no es baladí, esto no es menor, porque el perjuicio económico es un elemento del tipo penal. Del fraude al fisco del artículo 239, como de la falsificación de instrumentos privados del artículo 197, aplicable al caso de las cartas y de las actas de entrega. Señoría, pero hagamos un análisis más fino de las incongruencias de estas dos acusaciones. La Fiscalía esbozó su teoría del caso en el alegato de apertura. Y nos dijo que un grupo de funcionarios y una empresaria de transportes se coludieron para triangular estos dineros y estos bienes y servicios en un uso diverso al requerido por la ley. Se pregunta esta parte: ¿en qué parte de la acusación consta esta imputación? Señoría, no se ha aportado por parte de Fiscalía ninguna prueba que tenga conexión lógica respecto a una triangulación de dinero, de bienes y servicios. Tenemos análisis de cuentas, tenemos transferencias de dinero. Durante la investigación se encargó un análisis a la unidad de lavado de activos. ¿Por qué Fiscalía no trajo al comisario que hizo el análisis? Porque las conclusiones, señoría, eran negativas para Fiscalía. En ninguna parte de la acusación, señoría, se ha manifestado que los fraudes y las falsificaciones se hicieron para ganar las elecciones municipales del 2012 en Chillán. Porque si fuese esa la hipótesis de Fiscalía que la manifestó ahora en clausura, dijo que era la reelección del alcalde Felipe Elwin, entonces tendría que haber invocado todas las leyes políticas: ley de partidos políticos, la ley que regula el gasto electoral. Ahí hay tipos penales especiales, pero nada de eso hay. Otra incongruencia, señoría. Señoría, en ninguna parte de la acusación de la Fiscalía y del Consejo del Estado se ha expresado, tal como lo dije, que esta colusión se haya hecho con fines electorales. Señoría, para poder hablar de delitos electorales durante el desarrollo de un proceso electoral, para hablar de corrupción electoral, para hablar de un fraude electoral, para hablar de un financiamiento ilegal de la campaña política,
que hemos visto otros casos en Santiago, ninguna prueba de ese índole se ha rendido por Fiscalía. Tendría que habernos traído al señor fiscal a declarar a funcionarios del CERVEL. Y tener un informe, al menos, que nos pudiera dar luces sobre la comisión de alguna infracción o delito de los previstos en el párrafo quinto de la ley número 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Pero Fiscalía lo hizo, señoría. Y la rendición del alcalde Elwin estaba sin reparo. Por eso no la trajo. Señoría, otras incongruencias de las acusaciones. Se imputa livianamente a los acusados que hicieron maniobras que no están descritas fácticamente, circunstancialmente, que es lo que se exige un estándar para poder hacer una sentencia y motivarla. Luego, se utilizan expresiones como que los acusados sabían. Es decir, situaciones hipotéticas, incluso extensivas, a personas extrañas a la municipalidad. Por ejemplo, la empresaria Silvana Ríos. ¿Qué puede saber Silvana Ríos de un decreto de pago? Nada, si un proceso interno de la municipalidad. Incongruencias y omisiones insalvables a esta altura, que impiden fundar una sentencia condenatoria por la imposibilidad de poder motivarla. Ante las ausencias de las descripciones en detalle de los verbos rectores, de las circunstancias de espacio y tiempo de tipo fáctico, y todo esto conectado con los tipos penales que tienen requisitos objetivos y subjetivos. Y además, conectados lógicamente con la participación, lo que resulta imposible por las fallas de redacción. Falta de lógica, señoría. Entonces, luego tenemos otra incongruencia. Por ejemplo, en el hecho 1 se pagó a doña Lía González, en virtud de su contrato de honorario, con 6 decretos de pago. Pero en este caso, los decretos de pago no son falsos ideológicamente. Están bien. ¿Es congruente eso con las imputaciones que hacen los hechos 2, 3 y 4 fiscal? Para nada. Cuando el fiscal califica las conductas en el hecho 1 de la señora Lía González como fraude de subvenciones y simultáneamente las mismas conductas o similares atribuibles, por ejemplo, a Ignacio Moreno y a Susana Fonseca en los hechos 3 y 4, las califica de fraude al fisco. No obstante que ambos, o sea, los 3, son contratos a honorario. Otra inconsecuencia más. Otra inconsecuencia, incongruencia. En los hechos 3 y 4, en esta colusión, actualmente en este contubernio, no acusa a las proveedoras Clara Sea Cándia
ni tampoco a Marta Mardones. Otra incongruencia. Acusa los persecutores por montos en estos fraudes que no coinciden con su propia prueba. Por ejemplo, en el hecho 2, la perito contable Pamela Zúñiga nos manifiesta que según ella existirían pagos en exceso por 18.270.000 pesos. Sin embargo, Fiscalía nos dice en el hecho 2, el fraude es por todos los decretos, los 7 decretos y por todos los viajes, los cuales suman, si uno hace una simple operación aritmética, suman 57.400.000 pesos. Lo mismo el CDE. Un error garrafal. Otra incongruencia de estas dos acusaciones. En el hecho 2, asumen los persecutores la postura de imputar a mi representado, el ex administrador don Ulises Aedo, a doña Paola Araya, la ex directora de Administración y Finanzas, a doña María Gabriela Garrido Blue, ex Control, y a don Francisco Fuenzalía, la imputación del artículo 193, número 1, es decir, la falsificación de firmas o rúbricas. Sin embargo, de la prueba rendida por la propia Fiscalía, nos señalan que todas las firmas de los directivos son auténticas. Una falta de lógica impresionante. Y luego, en el mismo grupo, se le invoca a la empresaria de transporte como hipótesis de falsificación la del 193, número 4, es decir, la de falsificación ideológica, pero sin embargo existe una colusión o contubernio, como dijo el fiscal ahora, contubernio. ¿Cómo se podría condenar de esta manera si no hay ninguna conexión lógica? Si están coludidos, esto debería ser la misma hipótesis. La mala técnica es evidente. Y luego tenemos los concursos mediales. Las falsificaciones de las actas serían supuestamente un medio delictual que se comunican al fraude municipal y a su vez se hace extensión a los decretos de pago porque serían estos falsos ideológicamente, lo cual tampoco resiste ningún análisis. O sea, es decir, los documentos son falsos per se, no porque otro documento le comunique la falsedad al otro. Señoría, en términos generales, uno podría decir, bueno, ¿y qué probó la Fiscalía? Mire, aquí lo único que ha probado la Fiscalía es que en los hechos 3 y 4
2 funcionarios a honorarios debido al desorden administrativo que existía en la Oficina de Participación Ciudadana, perdieron el control y el registro de las personas a las cuales se ayudaba socialmente. Y en algunos casos empezaron a llenar actas o de repente ponían el nombre de las personas o ponían alguna firma. Pero no con un fin delictivo, solo para poder pagar, para que la municipalidad pudiera seguir funcionando. Pero dieron fe que todas esas actividades se hicieron en favor de la comunidad. Y eso tiene conexión totalmente lógica con lo que le escuchamos declarar aquí a los dirigentes vecinales. Dirigentes vecinales decían, mire, esa firma en esa acta no es mía. Sin embargo, en Navidad recibimos 2 tortas. Sin embargo, para el Día del Niño recibimos 4 tortas. Sin embargo, en otra ocasión nos llevaron en buses a Dichato. O sea, siempre, digamos, siempre los habían ayudado de una u otra manera. Y eso es explicable por el desorden. Y no olvidemos que las municipalidades tienen una característica especial, señoría. Una municipalidad no es el Ministerio de Hacienda, no es una superintendencia, no es el Ministerio Público, no es un tribunal. Las municipalidades, su función está definida en su propia ley orgánica municipal. Artículo 1, inciso 2. ¿Qué son las municipalidades? Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Es decir, las municipalidades fueron creadas para satisfacer las necesidades sociales en el territorio en que fueron creadas. Señoría, voy a repasar el hecho 1, que ya fue expuesto por mis colegas, el señor Espinosa y el señor Díaz, pero quiero señalar algunas observaciones. La Fiscalía imputó a la señora Lía González que entre los meses de marzo de 2013 y de agosto de 2013 nunca realizó las funciones para las que fue contratada. Y además le agregó una función que no está en el contrato, pero también se le imputa como delito: una oficina de relaciones internacionales de la Municipalidad de Chillán Viejo, la cual señala nunca funcionó en la práctica. Agrega que se le pagó mensualmente contra la presentación de una boleta de honorarios al administrador y que los señores Aedo y Elwin estaban en conocimiento que no prestaba los servicios para los que fue contratado. Agregó el señor fiscal que la señora Lía no cumplía sus funciones de manera física y que estas funciones eran realizadas por otros funcionarios y que ella tenía domicilio en Santiago. ¿Cumplió el fiscal alguna de estas promesas? Ninguna.
¿nos aportó un domicilio de la señora Lía González en Santiago en ese periodo? ¿Demostró fehacientemente que los funcionarios Rosendo Guerra, que era prueba de la Fiscalía, cumplían las mismas funciones que la señora Lía? Rosendo Guerra no vino a declarar. ¿Demostró que el funcionario Alonso González cumplía las mismas funciones que la señora Lía? Tampoco vino a declarar, prueba de la Fiscalía. ¿Demostró que el señor Francisco Crisóstomo cumplía las mismas funciones que la señora Lía González? Tampoco vino a declarar. ¿Quién tenía que demostrar eso? La Fiscalía, no la defensa. Señoría, cuando se le imputa a una persona que nunca trabajó en la municipalidad, nunca es nunca. No es un poquito o algo distinto. Sin embargo, de acuerdo a la profusa prueba que se rindió por las defensas sólidas, se probó que doña Lía González sí trabajó, incluso con pruebas del propio Ministerio Público. Prueba pericial, por ejemplo, doña Pamela Zúñiga, prueba documental, los contratos, las boletas de honorario, los certificados, y testimonial. Recordar la propia declaración como medio de defensa de la señora Lía González. Ella manifestó que fue a declarar en varias oportunidades y en una de las ocasiones le fue a declarar al fiscal Serrano. Y ella dijo, mire, yo le creo, traiga 2 testigos que digan que trabaja, cierre comillas. Y le llevó 8 testigos. Tampoco le creyó. Doña Lía tenía un horario flexible, no estaba obligada a cumplir horario, y todas sus labores fueron abonadas, en primer lugar, por el alcalde don Felipe Elwin, quien abonó labores de convenio, como por ejemplo un proyecto sobre padres de la patria, en donde se hizo contactos con Venezuela y Uruguay. También señaló que viajaron juntos a un seminario en Santiago, en donde se pudo apreciar la expertise de la señora Lía para generar vínculos, como por ejemplo, posteriormente el que se logró con la Asociación de Alcaldes de Francia. También señaló que le colaboraba a la secretaria con la atención de personas antes de la ley del lobby, porque antes de la ley del lobby no había filtro. Y también le colaboró en la agenda ambiental. Pero también supimos que los informes de la señora Lía no fueron validados por la Contraloría General de la República. ¿Pero por qué no fueron validados? Porque la señora Lía González nunca fue citada por la persona a cargo de esta investigación, don Víctor Astudillo. No le dieron posibilidad de poder demostrar que sí trabajaba. Y tal como lo reconoció la señora Roxana Núñez, quien firmó el informe 52 y el informe 86 como no tuvo un coordinador. Ese informe no tuvo un coordinador, no fue revisado. Tenemos los testimonios de don Luis Antonio Arriagá, encargado de ambiente, quien desarrolló toda la agenda ambiental, la que después fue refrendada, incluso se ganaron fondos regionales. Tenemos el testigo Jaime Javier Díaz Bugueño,
ingeniero en informática, encargado de computación del Liceo Chillán Viejo, que nos dio una continuidad laboral, es decir, desde que entró al DAEM en enero del año 2011 hasta agosto del 2013. Y el tema de la continuidad laboral, señoría, no es menor. Porque cuando hablamos de un funcionario fantasma o de un operador político, se supone que esta persona viene de la calle. Se supone que la señora Lía González, en la idea que de reelección que tienen los persecutores, entonces habría sido contratada después de que el alcalde Elwin hubiese ganado la elección. Pero resulta de que en octubre del 2012, pero resulta de que la señora Lía González era funcionaria contrata desde enero del 2011. Y después incluso su situación es desmejorada laboralmente, porque pasa de contrata a honorario. Entonces, esa imputación no tiene lógica en ese sentido. Lo mismo lo que dijo la señora Mónica Andrea Varela Yáñez, que es actualmente la directora del DAEM. Ella nos señaló que la señora Lía trabajó durante 2 años en el DAEM. En el 2011 como coordinadora del programa extraescolar de escuelas y liceos. Y luego en el 2012 con un equipo técnico del Departamento de Educación y con el psicólogo Samuel Jiménez Letelier en temas de problemáticas personales. Y nos señaló que ella la vio trabajando en el hall de la alcaldía. Y que incluso llevaban una agenda en común. Y dio profusos detalles. Señoría, para probar la existencia de la relación, incluso laboral, incluso el propio Ministerio Público aportó pruebas. La prueba documental aportada por el Ministerio Público desde el 124 al 146. Contratos de honorario, declaraciones juradas, decretos alcaldicios que aprueban el contrato, el currículum de la señora Lía González, certificados de hito, decretos de pago, boletas de honorario con retención de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si esto no fuera poco, tenemos que un propio testigo presentado por el Ministerio Público, don Manuel Sepúlveda Fuente, vio en varias oportunidades a doña Lía González en el invierno del año 2013, en el 3er piso de la alcaldía, con una carpeta en la mano y conversando con otros funcionarios. Y esto ocurría mientras él iba a hacer solicitudes a la Oficina de Participación Ciudadana. ¿Acaso aquello no es un indicio que la señora Lía trabajaba? Por supuesto. También nos dijo lo que había escuchado en el Consejo Municipal. La presentación de la prueba documental del señor Espinosa, abogado de la señora Lía González, solicitudes de permisos administrativos, solicitudes de viáticos, de licencias médicas, correos electrónicos con las empresas Plásticos Omnium, la otra empresa Prescorp, nos dan cuenta de actividades desarrolladas con los representantes legales de esa empresa. En eso hace fe los correos electrónicos entre el señor comisario Naranjo y estas personas. Señoría, conclusiones respecto al hecho 1. El contrato de la señora Lía González, su naturaleza jurídica es un contrato a honorarios, un contrato a suma alzada con horario flexible. No era necesario firmar control de asistencia. Además, varios testigos, como el propio señor Arriagada, señalaron que la señora Lía realizaba muchas actividades en terreno. La función principal de ese contrato era
apoyo administrativo a la alcaldía. Y la señora Lía cumplió las funciones en términos generales. No estaba asignado a ese contrato la función de oficina de relaciones anteriores. No obstante lo anterior, se realizaron contactos para convenios posteriores, los que sí se desarrollaron en el tiempo. Nos dijo el alcalde Elwin, estos tipos de convenios requieren 2 o 3 años para que se concretaran. La señora Lía trabajó solo 6 meses. El contrato que se le hizo a la señora Lía no lo hizo ella. Este era un contrato tipo que se usaba por los administrativos. Ese mismo contrato es el que tenía el señor Aldo González en SECPLAN. Y ese mismo contrato es el que tenía el señor Francisco Crisóstomo. Pero ellos trabajaban en SECPLAN, como se dijo, y en Oficina de Participación Ciudadana. Entonces, si ellos no realizaban exactamente las funciones que se especifican en el contrato, entonces, ¿por qué no fueron imputados? Y solo la señora Lía González. ¿Cuál es la explicación? La explicación, señoría, es que esto fue una desprolijidad administrativa. Este era un contrato tipo de labores de apoyo a la alcaldía en términos generales y los funcionarios, algunos iban a SECPLAN, otros a Oficina de Participación Ciudadana y otros de apoyo directo al alcalde. Esa es la explicación. ¿Cómo eso va a ser dolo? Es un desorden administrativo, una desprolijidad administrativa. Como ha quedado claro, señoría, la señora Lía González no fue una funcionaria fantasma, ni tampoco una funcionaria aparecida, ni tampoco una operadora política. Además, quedó de manifiesto que se le pagó en forma regular, conforme a procedimiento administrativo, sus pagos, mediante decretos de pago, pago mensual contra boletas de honorario, que fueron acompañadas por la propia Fiscalía, informes del hito Ulises Aedo, informes mensuales de la señora Lía. Nos dice por ahí uno de los persecutores que el contrato exigía que don Ulises Aedo debía darle instrucciones a la señora Lía González. Pero el contrato dice instrucciones. No dice instrucciones por escrito. Bastaban las instrucciones verbales, señoría. En ninguna parte del contrato dice instrucciones por escrito. Dice, doña Lía Cecilia González González deberá ejecutar las tareas especificadas y de acuerdo a las diversas actividades programadas y las instrucciones que le imparta el administrador municipal. ¿Dónde dice instrucciones por escrito? No es necesario. Las instrucciones se le daban cuando existía la entrevista mensual, cuando la señora Lía entregaba el informe. Señoría, vamos al hecho 2. Transportes Ríos. Señala el Ministerio Público, en síntesis, su imputación, sí que haciendo un esfuerzo, digamos, bastante grande para poder resumirla, nos dice, mire, acusa que desde el año 2011 al 2012, la empresa Silvana Ríos Stegler Transportes IRL, representada legalmente por Silvana Ríos Stegler, esta prestaba un servicio de transporte en virtud de un contrato de suministro.
y que ésta habría realizado conjuntamente maniobras para procurar el pago por servicios que no fueron prestados o que habiendo sido prestados ya habían sido pagados con anterioridad. Y de esta forma se concertó con los funcionarios municipales Jorge León Sánchez, quien a su vez habrían efectuado maniobras para procurar el pago mediante los directivos Mariela Gabriela Garrido Blue, la control interno, doña Paola Araya Quijada, la DAF, Ulises Aedo Valdés, el administrador municipal, y don Francisco Fuensalía Valdés, que a la sazón era el ministro de Fe, a fin de generar decretos de pago ideológicamente falsos y así lograr el egreso indebido de fondos municipales. Y se señalaron los decretos de pago, los cuales, digamos, suman 57.400.000 pesos y no 18.270.000 pesos como lo señala la perito. Y cabe señalar, señoría, algo que no es baladí. Aquí se señala que el medio para lograr este fraude, en principio, eran las cartas de solicitudes de viaje. En este hecho 2, señoría, bajo ningún respecto cabe la discusión que podamos hablar de falsificaciones. Porque tal como se señaló por los testigos y por el perito señor Fonseca y por el comisario Naranjo, se tratan de cartas que fueron fotocopiadas y repetidas en otros decretos de pago. Es decir, nunca se hizo una pericia de carácter de falsificación, porque sabemos que las falsificaciones se realizan sobre documentos originales. De manera que la discusión sobre falsificación está totalmente fuera de lugar. Pero aquí tenemos que, en este hecho, los perjuicios no fueron probados a la municipalidad. Así, la perito contable, doña Pamela Zúñiga, prueba del Ministerio Público, reconoció que no se hizo auditorías ni tampoco cruces con la información de los proveedores. Señaló expresamente que en el caso de Buses Ríos, la única irregularidad que encontró fueron las cartas de solicitudes de viajes repetidas. Incluso manifestó, dijo, si uno revisaba los decretos de pago por separado, nada tenían. Estaban todos ok. Y nos dijo, bueno, como la instrucción de la Fiscalía era revisar los decretos de pago, dijo, ¿qué fue lo que hice yo? Ingresé a una planilla Excel, todos los decretos y las solicitudes de cartas de viaje por columnas, fechas, lugar del viaje, fecha del viaje, y entonces, con la información, se aplicaron los filtros. Y ahí se vio que en 3 decretos aparece la misma carta. Pero dijo algo que es crucial. Agregó que los pagos en exceso en el hecho 2 alcanzan a la suma de 18.270.000 pesos. Pero cuando se le preguntó sobre qué significaba pagos en excesos, aclaró, dijo, no dije que los decretos se pagaran doblemente.
sino que la justificación es doble en algunos casos. Y esta conclusión, señoría, es vital porque descarta justamente el fraude y el perjuicio, propia prueba aportada por Fiscalía. Y ella aclaró también que su pericia era, más que de carácter contable, era de carácter documental. Luego tenemos la declaración del perito de la defensa, don Leonardo de la Hoz. Y yo creo que él nos vino a hacer una clase y dejó las cosas claras desde el punto de vista contable. Señoría, los pagos en materia contable se hacen contra documentos tributarios. Las cartas de viaje y las actas de entrega no son evidencia contable. Y nos dijo que hizo una pericia a los decretos de pago de la ilustre municipalidad de Chillán Viejo y sus documentos asociados. Nos señaló que revisó la carpeta de investigación y también la contabilidad. Se entrevistó con el jefe de control, don Óscar Espinosa, jefe actual de la municipalidad. Revisó las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, los documentos tributarios emitidos, y luego de analizados todos estos, concluyó que por cada decreto de pago existía un documento tributario único asociado, emitido por un proveedor o prestador de servicio y una única orden de compra. También nos señaló que no se observó que en ningún decreto de pago con su correspondiente documento tributario estuviesen respaldando otra operación, es decir, no hay decretos de pago repetidos. También nos señaló que los documentos tributarios estaban autorizados con anterioridad a su emisión en el Servicio de Impuestos Internos, es decir, son documentos tributarios auténticos, facturas. Otra conclusión fundamental, nos dijo, mire, no se observa de los antecedentes tenidos a la vista, toda la carpeta de investigación, todos los informes y la contabilidad de la municipalidad, que haya sido auditada la cuenta banco de la municipalidad, en este caso era la del BCI, vital para determinar si existen faltantes de dinero o pagos en exceso. Señoría, un fraude económico con perjuicio se prueba con contabilidad, que fue lo que no hizo el Ministerio Público. Tampoco no se observan de los antecedentes que se hayan auditado los movimientos y resultados finales de cada cuenta contable al 31 de diciembre de cada año, lo que no permite cotejar la entrada versus la salida de dinero. Fundamental. Al contraexamen del fiscal señaló en detalle todos los decretos de pago con número, fecha y monto, con lo cual demuestra que él sí revisó a fondo el asunto. También nos dijo que en el caso de Transportes Ríos encontró fotocopias de cartas de viajes repetidas, más no decretos duplicados y facturas duplicadas, lo que no significa que se haya pagado doblemente.
Claro, y que era lógico que cuando se encontraban copias de cartas repetidas, si se les iba a preguntar a las personas, lo que iban a responder es que no habían ido a ese viaje, lo que era evidente. Pero nos dice que realmente la auditoría se debió haber centrado en si se hicieron o no los viajes. Porque si uno lee, señoría, atentamente en el hecho 2, la acusación del fiscal es que no se hicieron los viajes. Habla de viajes. Eso es lo que él tenía que investigar. Que los viajes no se hicieron. No que un fulano fue o no fue en ese bus. Y eso es explicable por el desorden. Entonces nos dice el perito, creo que lo que se debía realizar en este punto era cotejar cada uno de los viajes y determinar si fueron realizados, pero no en base a las cartas, sino de los viajes realizados. Y ahí está la prueba documental que acompaña justamente la defensa de doña Silvana Ríos. Nos señaló que el nivel de desorden que había en la municipalidad en esa época fue lo que permitió que ocurriera este tipo de cosas. Dijo que en el libro mayor del año 2013 le faltaban hojas, el cual solo tenía 112 hojas, y que al cotejarlo en el computador del señor Óscar Espinosa, el jefe de control, quien tenía acceso a la contabilidad, se pudo determinar que de acuerdo a la foliación, el libro tenía 567 hojas. Garrafal, señoría. Dijo que hizo una revisión de los saldos finales de las cuentas de la municipalidad y que estaban todas cuadradas y que no se observó faltantes de dinero. Nos señaló que la contabilidad es plena prueba conforme a la ley tributaria y comercial y que debemos revisar la contabilidad para determinar los faltantes o los excesos. No existen los llamados pagos en exceso. La contabilidad tiene ese fin, registrar los hechos económicos acaecidos. Bueno, don Jorge Ríos vino acá a declarar, señoría, y nos dijo que aún le adeudan dinero. Con información concordante con lo que decía en el informe IE 52. Lo mismo la señora Clara Sea Candia. Los correos electrónicos de la proveedora Silvana Ríos Stegler a la municipalidad durante todo el año 2012, el padre solicitaba que le pagaran la deuda que se arrastraba. Ninguno de las personas que declararon, incluso Jorge León, Ignacio Moreno y Susana Fonseca, de las declaraciones de ellos fluyen que había un sistema de compra informal por medio de llamados telefónicos, correos electrónicos. En la práctica era un sistema de compras al fiado. Pero el señor Jorge Ríos nos dijo que le quedaron debiendo dinero por parte de la municipalidad, que se le pedían los viajes de forma informal por parte de la Dideco, incluso del alcalde y del jefe de gabinete, pero que todos los viajes se hicieron y fueron con fines municipales. Por ejemplo, citó un viaje a la Argentina con los concejales, en que él fue el que manejó el bus. Viajes con juntas de vecinos, viajes con personas
de iglesias, viajes con personas de clubes deportivos, es decir, ninguna persona extraña, a un fin social, es decir, y descartó totalmente el pago de cobros dobles o triples, lo que es ilógico considerarlo si al señor aún le deben plata. Señoría, el famoso colusión, concierto criminal, hoy contubernio, entre funcionarios municipales y los proveedores. Señoría, quedó de manifiesto que las pruebas rendidas por parte de los acusadores y de las defensas y también de las declaraciones de los acusados como medios de defensa y de los testigos, que no se conocían. ¿Cómo va a haber un concierto entre personas que no se conocen? No se conocían con los proveedores. Incluso Silvana Ríos dijo aquí que se conoció con, por ejemplo, con la señora Paola Araya o con don Ulises aquí, en la audiencia de formalización. ¿Cómo va a haber un concierto entre gente que no se conoce? Señoría, quedó de manifiesto, por supuesto, que no hubo ninguna coordinación. La Fiscalía supone, en el caso de los directivos, que la sola firma puesta en los decretos de pago es un concierto. Sin embargo, obliga que ellos tienen la obligación legal de firmar. Como todos los miles de decretos que firmaron durante esos años y con posterioridad. También, señoría, quedó de manifiesto que incluso 3 directivos, el señor Aedo, Araya y Garrido, durante la investigación, se querellaron contra otro directivo, el señor León. E incluso contra los proveedores Jorge Ríos, Clara C. y Marta Mardones. E incluso contra Fonseca y Moreno. ¿Qué concierto puede haber, señoría, si hay una querella de por medio? Ninguno. Lo que hacían simplemente los directivos era que coincidieran la factura con la orden de compra, firmaban el decreto de pago, en el caso de mi representado con delegación del alcalde. El expediente ya venía armado. ¿Y quienes llenaban el decreto de pago? Eran otros funcionarios, como por ejemplo la señora María Cruz Verdugo, encargada de contabilidad y presupuesto. ¿Quién generaba las órdenes de compra? Doña Janet Godoy. Fue acusada por el Ministerio Público la señora Janet Godoy. Vino a estrado, aquí la mencionaron incluso que se llevó un balón de gas para la casa. Otra incongruencia más, señoría. Señoría, en definitiva, no fue probada la falsificación de los decretos de pago. En ninguna modalidad. Ni 193 número 1, ni 193 número 4. Tenemos claro que las fotocopias repetidas no son elementos idóneos para acreditar una falsificación. Señoría, también tenemos claro que, de acuerdo al decreto ley 1263 sobre administración financiera del Estado, nos define cómo se manejan los presupuestos en el sector público. ¿Y qué nos dice? El presupuesto público, el presupuesto del sector público, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector
para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Es decir, deja en claro que es una estimación y de ahí en adelante lo vamos a engarzar por qué existen las modificaciones. A su vez, el artículo 26, inciso primero, dispone que las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario. En este sentido, señorías, se entiende las municipalidades también están regidas por este decreto ley y se entienden estas normas legales de carácter financieras y se entienden entonces las modificaciones presupuestarias que se hicieron en la municipalidad durante el año 2012 con la aprobación de la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal durante todo el año 2012, presidida por el concejal don Jorge del Pozo. Como dan cuenta, señoría, todas las actas respectivas incorporadas por el Consejo de Defensa del Estado, contenidas en el sumario, en virtud de las cuales se suplementaban cuentas deficitarias con cuentas con superávit, como también se modificaban los ingresos, la estimación de ingresos con ingresos propios, o bien con transferencias del gobierno central por medio de la subdere. En este sentido, señoría, cabe recalcar que la municipalidad siempre contó con disponibilidad financiera que tiene relación con los ingresos para hacer frente a la disponibilidad presupuestaria de cada cuenta deficitaria. Estas modificaciones, señoría, son totalmente legales. Y el señor del Pozo las aprobó todas. Todas, todas, todas. Incluso, señoría, no se aprobó ninguna. Incluso en varias de las actas fluye que pide más dinero para ayuda social. Y en las actas del mes de diciembre se aprueba la glosa del año 2012, se aprueba la glosa para el pago de los contratos a honorarios del año 2013, entre los cuales se contaba la señora Lía González. Señoría, Lleva 1 hora 22 minutos. me quedan 8 minutos. Bueno, señoría, es evidente que la naturaleza jurídica de las cartas de viaje bajo ningún respecto podrían ser consideradas instrumentos públicos porque emanan básicamente de un privado. Y así dispone el artículo 197, inciso primero del Código Penal. Dice que el que con perjuicio tercero cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193 sufrirá las penas de prisión menor en cualquiera de su grado. Es decir, aquí evidentemente que esto cae por su propia naturaleza. No ha sido configurado el delito de fraude al fisco previsto en el artículo 239, ninguno de los elementos objetivos del tipo, engaño, fraude. Hago cita repito, todos los fallos que se señalaron en el alegato de apertura. La falta de dolo también es evidente, sobre todo en el caso de mi representado. Cito desde ya el oficio 323, cito desde ya la querella que en algún momento se presentó, cito desde ya que se hizo en el alegato apertura la aplicación del artículo 186 como control judicial a la formalización y que dejan fuera de lugar. Finalmente, señoría, señalar que mi representado es una persona que tiene irreprochable conducta anterior, que el hecho de haber
cometido algunas desprolijidades del punto de vista administrativo, no lo convierte en un delincuente, jamás ha actuado con dolo, todo lo contrario, todas sus conductas demuestran lo contrario. En relación, señoría, a la acusación, a la demanda civil, señalar que esta fue contestada por escrito, que se opuso la excepción de prescripción extintiva, pues la demanda civil interpuesta en la acusación fue notificada fuera del plazo que establece el artículo 2332 del Código Civil y que esta fue notificada fuera del plazo de los 4 años, el día 27 de noviembre de 2018, según certificado acompañado por esta parte, y que el plazo de prescripción, como se ha señalado por la jurisprudencia en estos casos de responsabilidad extracontractual, se cuenta desde la comisión del hecho y que Consejo de Defensa del Estado no realizó las diligencias que exige el artículo 61 del Código Procesal Penal, diligencias para preparar la demanda, no diligencias de investigación para una querella, que es muy distinto. No trajo ninguna prueba, salvo sus dichos. Finalmente, señoría, vamos a solicitar la expresa condenación en costas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado en virtud del artículo 48 del Código Procesal Penal. Eso es todo, señor. Bien, ha culminado entonces su alegato de clausura. ¿Qué defensa va a hacer uso de la palabra? Señoría, yo. Señor. Al micrófono, señor. Escuchar el alegato, podríamos hacer un breve receso. ¿Necesitan un receso los intervinientes? Pero si le estoy preguntando si lo necesitan, ¿me puede responder sí o no? Ay, siempre nos tiran a nosotros la responsabilidad, ¿no? No, yo sí, sí. Bien, hacemos ahora el receso de 15 minutos y volvemos entonces para escuchar los alegatos del señor Vera Lama. Asimismo, el magistrado sentenció al chofer de Frey, Luis Becerra, y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo, a 7 años de presidio en calidad de coautores del asesinato. El médico Pedro Valdivia fue condenado a la pena de 5 años de presidio por cómplice y a los tanatólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años de pena remitida en calidad de encubridores. Las partes ejercieron todos los derechos que estaban a su alcance,